Para mucha gente amante de los libros hay una cita por unos días más, la Feria del Libro en Buenos Aires. Y allí, entre tantos tanta oferta, está el de la editorial Hormigas Negras. Bueno, vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar de muchas otras cosas con quien de adolescente fue una poeta aficionada y después se convirtió en una periodista, cronista y escritora. Bueno, voy a presentar a Andrea Álvarez Mujica, quien nos ha atendido el teléfono. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Hola a toda la audiencia y a la gente que está ahí con vos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Hormigas Negras está con su stand allí en la editoría, en la Feria del Libro, y están tus libros, ¿no? También. Sí, claro, tenemos, bueno, el catálogo de Hormigas creció bastante. Estamos alrededor con más o menos unos 30 títulos en total. Es un proyecto que se inició en el verano del 2016, pero que en realidad la fecha, digamos, de las primeras conversaciones fueron en mediados de año del 2015, así que estoy cumpliendo 10 años con Hormigas Negras, que se supone que es mi proyecto nuevo, así Ajá. que ya tengo 10 años con el proyecto nuevo. Está bien. Bueno, y allí, entre otras cosas, están las biografías que escribiste junto a Enrique Sims de Fito Páez, por ejemplo. Claro, la biografía de Fito es como una ramificación, porque en realidad lo que hice fue que, retomé el sello de la revista Cerdos y Peces, que lo registré también como sello editorial de libros. Sí. Esto lo hice en el año 2023, un poco también para cuidar la marca, y porque además en ese momento me estaba planteando reeditar el libro de Fito, y me parecía que, como Hormigas Negras es un proyecto muy distinto a todo lo que es, digamos, lo que fue mi trabajo junto a Enrique y toda esa etapa de los 80-90, entonces me parecía que para rescatar lo de Fito era interesante también rescatar el sello Cerdos y Peces y sacarlo por ese lado. Así que lo edité yo, bajo el sello Cerdos y Peces. Es el mismo libro que escribimos con Enrique allá por el año 1995. Ajá. Exactamente el mismo libro, solamente que le cambié algunas cosas. O sea, le cambié la tapa, porque originariamente salió con una foto de Sara Facio, que... Sí, medio dibujada también, ¿no? Estaba intervenida. Perdón. La foto de Sara Facio, claro, tenía el título escrito por Rep, que había hecho unas letras verdes, así como medio triangulares. Esa foto yo hablé con Sara todavía, bueno, me atendió muy amorosa en ese momento, la buscó la foto original, no la pudo encontrar en su archivo, y entonces hablé con Nora Lezano. Norita me dijo, no, yo en esa época todavía no, mediados de los 90 todavía no tengo ninguna foto de Fito, tengo fotos de Fito muy posteriores, pero puede ser que tenga Andy Czerniawski, así que ahí me recomendó Nora que hablara con Andy, y hablé con Andy. Andy me mandó, no sé, 40 fotos alucinantes, y elegí la que quedó, que es un retrato que Fito está con un pucho en la boca, sí, que la verdad que a mí me gusta muchísimo. Así que salió con esa foto, y también le agregué, escribí un texto, escribí un prólogo bastante largo contando, cosas para poner un poco en contexto, porque son muchos años del momento en el que se escribió la biografía, y la verdad es que tenía muchas cosas para decir. Claro. Bueno, todo eso en el stand de Hormigas Negras. Vos lo mencionabas, la edición, o mejor dicho, tomaste de Cerdos y Peces, y ahí está parte de lo que también queremos charlar, porque bueno, no lo hemos dicho, pero Andrea Álvarez Mujica también fue conocida mucho tiempo como Vera Lan, ¿no? Jefa de redacción de Cerdos y Peces. Claro, era como mi seudónimo de juventud. ¿Cómo fue esa aventura de una revista que, bueno, aquí en La Plata todavía se cuentan algunos fanáticos?
Bueno, fue bastante, a ver, yo lo recuerdo como algo formativo, ¿no? O sea, yo siento que en cierta forma, como periodista, me formé en la revista Cerros y Peces, junto a Enrique, también en otras revistas de la época, como Fin de Siglo, que la dirigía Vicente Citolema. Sí. Y eran redacciones muy interesantes, con mucho debate, con mucha gente, con muchas ideas. No digo que ahora no, ¿no? Pero digo como era en ese momento, Sí. que las redacciones eran epicentros como muy convocantes, es decir, la gente iba a la redacción, era como un lugar bastante público en un sentido, ¿no? La gente se acercaban los dibujantes, se acercaban los fotógrafos, las personas que tenían, no sé, poemas, textos, etcétera. Entonces venía mucha gente todo el tiempo y había muchas charlas y íbamos a los bares que estaban alrededor de las redacciones y como una ebullición y una efervescencia de voces y de ideas y de propuestas. La verdad es que, bueno, qué sé yo, en ese momento me parecía normal, porque generalmente pasa un poco eso con las cosas que uno vive, en el momento que lo estás transcurriendo es como, bueno, normal, no sé, cotidiano, pero bueno, a la distancia me parece como súper afortunado haber estado por ahí. Claro. Y había un claro contacto con el rock, ¿no? En Cerdos y Peces, y también de alguna manera en tus trabajos. Hablábamos recién de la biografía de Fito Páez, pero también hay otra sobre el grupo chileno Los Tres, y hay una quizás más reciente sobre Estelares, ¿no? Detrás de las canciones. Sí, completamente. El periodismo de rock, o periodismo musical, periodismo de rock, el rock es, bueno, es fundamental en mi vida, en mi historia, en mi escritura, aparece mucho, hice mucho periodismo de rock, incluso, bueno, en las revistas, y sí, y los libros, ¿no? Porque como decís, está la biografía de Fito, que yo tenía 27 años cuando la hicimos, era muy chica, era jovencita. Uh-huh. Después vino la biografía del grupo de rock Los Tres, que fue una aventura muy interesante, y después hizo la biografía de Estelares, que bueno, eso obviamente que para la gente de la ciudad de La Plata es una banda muy querida, Uh-huh. y acá para nosotros los porteños también, que eso ya fue hace poco, eso fue la escribí entre el año 2017 y la publiqué en el 2022, me llevó unos años, pues una biografía con muchas entrevistas, abarca desde que Manuel llega a La Plata hasta las lunas, o sea que, bueno, es bastante tiempo, así que tengo esas tres, y después tengo un libro de rock, de notas de rock, que se llama Horas de Rock, Sí. que lo saqué en el 17, que son notas relativamente nuevas, son notas entre el 2010 y el 2019, muchas de la revista Mavi Rock, que yo colaboraba, y después las compilé, y ahora estoy haciendo un libro próximo, que lo quiero tener para la FED, que es un compilado de notas mías, pero de las viejas, ¿viste? Ajá. De las notas de cuando yo tenía 20, 25 años, por ahí, que también no me acordaba nada de lo que había y encontré mucho periodismo musical. Claro. Y en particular de Estelares, ¿no? Ya que una banda que nació en La Plata, ¿qué te atrajo de las letras, ¿no? De las canciones de Estelares? Y bueno, lo que pasa es que las letras de Manu son espectaculares, o sea, son muy poéticas, son muy comunicativas, son muy también que uno se puede identificar, ¿no? Están muy bien escritas, es qué sé yo, Manu es un poeta, ¿no? Uh-huh. Bien. Y bueno, y Estelares es una banda que me gusta mucho, yo los descubrí tarde, no soy una fan de Estelares de la primera época para nada. Me pasó yo cuando volví de Chile, yo estuve un tiempo viviendo en Chile por trabajo, cuando surgió lo de la biografía de Los Tres, y
una revista que fundamos allá, bueno, no importa. La cuestión es que cuando vuelvo de Chile, al poquito tiempo, yo me había desconectado un poco de la música argentina, porque estaba fuera del país, y Tom Lupo, un gran amigo, un hombre de radio también, claro. Un día me manda un montón de discos de Estelares, con un mensaje diciéndome que los escuchara, que era lo mejor que estaba sonando en ese momento. Así que me los presentó Lupo. Y cuando, yo en ese momento los dejé ahí, pasó el tiempo, y un día, una tarde, empecé a escuchar los discos y los escuché todos juntos y me encantaron, me fascinaron. Así que años después, les propuse hacer la bio. Muy bien. Bueno, Estelares detrás de las canciones es el nombre de esa biografía, pero también escribís novelas, ¿no? Los novios muertos, La vida es extraña, Destructible, y en esas novelas hay algo de rock también. Hay algo de rock, pero no tanto, porque es como un poco que por ahí sí, como un fondo de lo que los personajes a veces escuchan, o que canciones que están nombradas, pero ahí como que toma preponderancia más otro tipo de cosas. Sí, tal como decís, tengo las novelas, en realidad las novelas son 3, es Tu maquillaje de fuga se evapora con la luz, que esa tiene bastante de música. Ajá. Porque es una novela que trata del robo a una disco. Está situada en el año 2000, yo la escribí en esa época, y son 2 chicos y una chica que planean. En realidad lo que yo quería era, el robo era una excusa, yo tenía ganas de hablar de lo que es la noche en la discoteca, digamos, cómo esa cuestión en donde la vida cotidiana, la vida diurna queda como suspendida y todo es como un puro presente. Me atraía un poco esa temática, entonces busqué esta excusa de esta pandilla marginal que va a tratar de robar la recaudación de la noche, y entonces la novela transcurre en esa noche y hay como un entramado de gente que no tiene que ver con el robo, que son como los habitués de ese lugar. Es una disco inventada, un poco inspirada en Ave Porco. La escribí cuando yo estaba en Chile y yo estaba como un poco añorando mi barrio, San Telmo, entonces situé la novela en San Telmo y recreé un poco el barrio, pero es una ficción que tiene como una estructura muy sencilla, porque era mi primera novela y no quería correr muchos riesgos, entonces la estructura es el plan, el robo y la fuga, como para no fallar. Claro. Y después vinieron otras novelas más complejas. Bien, hablaste de, recién Ave Porco, hemos hablado de Cerdos y Peces, se me mete por ahí La esquina del sol, ¿no? Y me quedé pensando en eso que decías de cómo era la redacción en aquellos años, que era casi, ¿no?, como un lugar de reunión de hoy, ¿no?, que lamentablemente las revistas son pocas y resisten como pueden frente a todo este impulso digital. ¿Cómo ves esa distancia, ¿no?, desde este presente a aquellos años? Claro, sí, es bastante, digamos, las cosas. Mira, me lleva a pensar lo que me decís, distintas cuestiones, ¿no? Siempre hacer revistas tiene sus dificultades, sostenerlas a través del tiempo, ¿no? Sobre todo las revistas independientes. Uh-huh. Siempre es complejo sostenerlas a través del tiempo. En aquellos años que eran en papel, también tenía su complejidad por el hecho de que el papel era caro, todas esas cuestiones. Pero sí, creo que la revista en papel tiene una magia especial. Por suerte, algunas revistas en papel todavía existen. Sí. Yo ahora no estoy en ninguna revista, pero me parece que es como un poco como todo, ¿no? Se gana y se pierde algo, porque la revista digital, qué sé yo, es mucho más económica de hacer en un punto,
y la gente puede acceder también fácilmente en la actualidad, ¿no? Entonces tiene como esa ventaja, y creo que, bueno, la revista en papel, la maravilla del objeto, ¿no? De alguna forma yo creo que, como yo me dedico a los libros, no extraño por ahí tanto las revistas porque estoy como creando objetos que también tienen tinta, ¿no? Sí, sí. Pero me parece que hay una magia en la tinta, ¿no? Y después, con respecto a lo que decís de las redacciones, sí, la cuestión del punto de encuentro, bueno, qué sé yo. Sí, además justo estamos hablando de una época muy especial, ¿no? Los primeros 80, había toda una ebullición, ¿no? Con lo que fue esa década tras la dictadura, ¿no? Algo irrepetible. Sí, claro, totalmente. Sí, toda esa cuestión de las conversaciones y como la búsqueda de romper estructuras, ¿no? De crear cosas nuevas, de dar vuelta a todo, no sé, había como cierto impulso en ese momento. Bueno, todos los momentos tienen sus búsquedas, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, como te decía, para mí esa época, como en general, digamos, la gente que estaba en las redacciones tenía 20 años más que yo, por eso tengo esa sensación, además de que para mí fue como bastante formativo, ¿no? Uh-huh. Fue como una experiencia. Yo igual le di mucho a Cerdos y Peces, le di muchísimo, pero también siento que, bueno, que fue un medio que me permitió a mí formarme como periodista, en qué sé yo, en un lugar muy increíble. Claro, claro. Bueno, y ahora estás con la editorial Hormigas Negras, que como vos recién lo decías, ¿no? También es papel, es tinta, y ya que está tan de moda el Eternauta, vuelve a confirmar que lo viejo funciona. Lo viejo funciona, nos encantó a todos esa frase, qué locura, qué lindo. Bueno, hasta el 12 de mayo, ¿no? Está la Feria del Libro y va a estar Hormigas Negras allí con el stand. Totalmente, nosotros estamos en el stand de 410 del Pabellón Azul, en la distribuidora nuestra que es Balduter. Así que, bueno, con muchos proyectos, con libros en camino, nuevos, con novedades, bueno, muchas cosas, Jorge. Bueno, ¿alguna novedad que puedas adelantar de esos proyectos? Bueno, sí, totalmente. Tengo un libro que está entrando a diseño ahora, que se llama El perfume que adoran los espíritus, que es una novela muy interesante que va a salir por Cerdos y Peces. Ajá. Esa no sale por Hormigas, sale por Cerdos y Peces. Que el autor es Valerio Mondragón. Y después, fundamentalmente, bueno, mi proyecto de libro que estoy haciendo el compilado de notas antiguas, y luego tengo un libro que estoy escribiendo sobre Iggy Pop para Gourmet Musical, que creo que lo voy a terminar este año, sí, yo creo que sí, para mitad de año. Justo ayer me enteré que Iggy viene en septiembre, claro. Sí, y me encantaría tenerlo más o menos por esa época, no sé, veremos. ¿Qué es una colección? ¿Una especie de biografía? No, es una colección que tiene Gourmet, que son pequeños ensayos, que los debes haber leído porque salieron ya, porque escuchamos a Lou Reed, porque viste que Gourmet tiene como una línea muy de rock argentino, de rock nacional, y esta colección no, son como figuras icónicas de la música internacional. Sí, y que te permite a vos escribir ya no tanto como una periodista que investigó, sino desde el placer que te genera la música hip hop, por ejemplo. Exacto, es como para volarte y escribir algo propio sobre ese artista, no tanto en relación con, como a veces estamos trabajando los periodistas, con los datos y todo eso, ¿no? Uh-huh. No es tanto una cuestión de datos, aunque igual siempre datos uno pone porque está en la formación, pero bueno, como que te permite también
darle como un vuelo más poético al texto, o intentar darle un Claro. vuelo poético al texto. Y bueno, Iggy Pop es una figura súper interesante porque, bueno, su trayectoria, todo, ¿no? Es impresionante. Así Así que es. bueno, lo elegí a Iggy Buenísimo. para seguir mi camino con los libros de música. Bueno, algunos de los proyectos de Andrea Álvarez Mujica para lo que queda de este año, que es bastante, por ahora, hasta el 12 de mayo la van a encontrar en el stand de Hormigas Negras y aguardando entonces esas novedades. Muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias, un gusto estar conversando con vos y bueno, les mando un abrazo a todos. Un abrazo para vos también. Conversábamos Chao, con... gracias. Chau. Conversábamos con Andrea Álvarez Mujica.